Última parte de esta clase, los diccionarios bilingües. Pero, ¿qué puedo deciros yo de los diccionarios bilingües que no sepáis? Puesto que ya habéis hecho una práctica muy interesante con diccionarios bilingües y habéis manejado todos los componentes del artículo del diccionario bilingüe. Vamos a ver, primero voy a hacer una matización de lo dicho antes. Cuando hemos hablado de los diccionarios de aprendizaje, me refería, y eso creo que se sobreentiende, es decir, es Savaime Suprantama, que son diccionarios monolingües de aprendizaje o didácticos. Es decir, que un diccionario bilingüe también es un diccionario didáctico, porque puede servir para aprender un idioma. Pero al referirme con la palabra didáctico o de aprendizaje, generalmente se significa los diccionarios monolingües de aprendizaje. Porque ahora vamos a hablar de los diccionarios bilingües, que también son didácticos, pero en este caso se confrontan dos lenguas. Generalmente es la lengua que uno aprende con la lengua que ya sabe, o al revés, la lengua que ya sabe y la lengua que uno aprende. Bien, eso es lo que se llama diccionarios bidireccionales, cuando es, por ejemplo, de lituano a español y de español a lituano. Eso sería un diccionario bidireccional. En concreto, el diccionario lituano-español, español-lituano, es un diccionario que se editó después de editarse el diccionario español-lituano y después el lituano-español. Y luego cada autor resumió, redujo cada uno su parte y se juntaron en un diccionario. Lo normal es que cuando se hace un diccionario bidireccional se suele hacer como en equipo, por lo menos dentro de la misma editorial, y hay una cierta comunicación entre, o debe haber una cierta comunicación entre los equipos que hacen los dos diccionarios. Debe haber comunicación, contacto. En el caso del diccionario lituano-español, español-lituano, garantizo que no hubo absolutamente ninguna conexión, excepto la coordinación de la editorial, que pidió a cada uno su trabajo y luego cada trabajo se juntó, pero entre los autores no hubo ningún contacto. Bien, en principio se dice que un diccionario bilingüe está destinado o es adecuado para los que empiezan a estudiar un idioma, y cuando ya tienen cierta competencia deben pasarse al diccionario monolingüe, al diccionario de aprendizaje. Bien, esto realmente es así, es muy aconsejable, pero si el diccionario bilingüe, aquí tengo yo que decir que yo soy partidario de los diccionarios bilingües, si son buenos, si un diccionario bilingüe es grande, es exhaustivo, tiene muchísima información, puede servir tanto para hablantes de nivel bajo como para hablantes de nivel alto. ¿Por qué? Porque entre las lenguas, y por ejemplo entre español e inglés, español-francés, francés-inglés, francés-alemán, hay mucho contacto, hay una gran tradición de comunicación entre idiomas, hay una gran tradición de traducciones, es decir, que se han traducido muchos libros y continuamente se están traduciendo textos de una lengua a otra, con lo cual ya hay como una especie de fondo de expresiones que tienen su traducción a otro idioma, y de hecho podéis ver, hay un lugar en internet, una dirección, creo que es Lingui, donde podéis ver muchísimos textos confrontados, textos sobre todo de tipo legal, de tipo comercial, de tipo político, y de hecho en la Unión Europea también hay una base de datos también que confronta expresiones de una lengua a otra. Y fijaros que no hablo de palabras, hablo de expresiones, porque ya a estas alturas todo el mundo es muy consciente de que las lenguas no son palabras, son expresiones, son frases, y entonces lo que se tiende es a traducir una expresión, una frase de un breve o larga de una lengua a otra lengua. Y entonces cuando existe esa tradición entre lenguas, que ya se conoce muy bien, ya sabemos
en qué nos parecemos y en qué nos diferenciamos. Y entonces se puede determinar en qué casos existe un paralelismo. Esto se dice así en una lengua, esto se dice así en otra lengua. A lo mejor de otra manera, pero se dice lo mismo. Muchísimas expresiones. Aunque, por ejemplo, ¿cómo se dice en español teistumas? Hablando de una persona, se dice teistumas. En español se dice antecedentes penales. Y cuando se dice, por ejemplo, que una persona en lituano era neteistas, en español se dice sin antecedentes penales. Es decir, que aunque sean expresiones distintas, en un caso se dice teístas, se dice un participio, y en español se dice un complemento preposicional, sin antecedentes penales. Pero por lo menos existe un paralelismo. Son expresiones muy distintas, pero significan lo mismo. Pero hay muchísimas expresiones en las que no existe un paralelismo, en las que cada lengua tiene su propia manera de decir las cosas. Es lo que muchas veces me ocurre con, en lituano, el verbo blaškytis, como he dicho muchas veces, que no sé cómo se traduce al español. Es decir, se puede buscar una traducción cada vez que aparece esta palabra en una frase determinada, pero no hay una palabra o unas palabras posibles, disponibles para traducir. No. Depende de la frase concreta en que se dice. Por ejemplo, otro ejemplo es, hay muchas cosas que se dicen en lituano y que no se dicen en español. Saunuolis. ¿Qué decimos en español? Decimos, muy bien, la voy querer, pero no decimos una frase, eres un hombre. A los niños se les dice, eres un jabato. Esto sí, a los niños, pero no puedes decir, eres un jabato a una persona mayor, porque no es lo mismo. O por ejemplo, en lituano, especialmente en el mundo, en el lenguaje periodístico, se dice, por ejemplo, Petras Petraitis kiekvienas metais švenčia savo gimtadienį restorane. Šiais metais neišimtis. Este neišimtis es una forma de decir muy propia del lituano, que se puede traducir al español. Se puede decir, este año no ha sido excepción. Tiene traducción. Pero es que en español eso no se dice. Se puede decir, se puede traducir, pero no se dice. Igual que otras muchísimas cosas que se dicen en español y no se dicen en lituano. Por ejemplo, en el lenguaje administrativo, cuando se escribe un certificado, que es un documento oficial, generalmente en español el certificado termina así. Y para que conste, bueno, en el certificado se expone una información, certificamos que esta persona ha trabajado 3 años en esta institución, ¿no? Ese es el contenido. Pero el final, en español, dice, y para que conste, se expide el presente certificado. Es un formulismo muy típico del lenguaje administrativo español, que creo que no existe, por lo menos en lituano, ¿no? En lituano, que es una lengua muy concreta, dice, no, patvirtinu, cat, etcétera, etcétera, y ya está. En español no, en español se añade, y para que conste, es decir, tam cat butu tape pasakita, expido el presente certificado. Isduodu esama shita certificata. ¿Entendéis? Es una forma de decir muy propia del español que no se dice en lituano. Bien, pues los monolingües realmente ayudan mucho a desarrollar esta especie como de sentido del idioma, es decir, a pensar, a pesar dentro del otro idioma. Aunque también los bilingües, si son buenos y presentan una información exhaustiva, el usuario puede desarrollar ese sentido, no sé cómo decir, esa sensación, esa mentalidad de que las lenguas no son paralelas, que cada lengua tiene sus formas propias de decir. Voy a poneros un ejemplo muy claro, que es cómo en el diccionario Oxford, que es muy bueno, bilingüe, ahora hablo del bilingüe, se explica cómo se dice en inglés, a qué expresiones corresponde en inglés el verbo español dirigirse. Algo así como kreiptis en lituano, dirigirse en español, pero vais a ver que en inglés no existe un
equivalente claro de la palabra dirigirse. Lo vemos ahora. Si veis aquí, en la palabra dirigir, pero esta es la versión electrónica. Dirigir pronominal, por tanto dirigirse. Del diccionario Oxford. Primera acepción, semantización, ir. Entonces pone el ejemplo. Nos dirigíamos al aeropuerto. Y fijaos la traducción. We were going to, y alguno más, to the airport. ¿Veis, no? Head, se puede decir, ¿no? Had. O go, ¿no? Siguiente ejemplo. Se dirigió a su despacho con paso decidido. He strode, etcétera, etcétera. Es otra palabra, otro equivalente. Se dirigían hacia la frontera. They were heading for the border. Otra palabra. El buque se dirigía hacia la costa. The ship. Aquí veis que la palabra que más se repite es to head. Pero no solo, puede ser... habéis visto, pueden ser otras palabras, ¿no? Como go, ¿no? Segunda acepción, dirigirse a alguien. To speak, to talk to somebody. Formal, to address somebody. O to write, ¿entendéis, no? Se dirige a mí. Es decir que propiamente no hay una palabra claramente en inglés que signifique lo mismo que dirigir. Vosotros mismos en el trabajo, algunos de vosotros, os habéis encontrado con que a veces no podíais dar un equivalente al término español, un equivalente en lituano, puesto que en esa acepción, en ese significado, no existe equivalente. Entonces, la única solución es poner un ejemplo, porque el ejemplo es la palabra en su contexto. Y en su contexto, el término español, que no tiene un equivalente claro en lituano, se puede traducir con otra expresión. Por ejemplo, había una palabra muy interesante, creo que la palabra reunir, pues surinkti, ¿no? Reunirse, susirinkti, susitikti, pero reunir las condiciones, ¿qué significa? Pues significa atitikti recalabimus. Entonces, ni atitikti significa reunir, Es decir, reunir no significa atitikti, sino que reunir las condiciones significa atitikti recalabimus. Reunir las condiciones, reunir los requisitos. En ese caso, la traducción depende no de la palabra reunir, sino que depende de, como digo, la expresión completa. En este caso es una colocación. Por este caso la colocación, el verbo reunir pierde su significado propio, que es surinkti, o que puede ser sutikti, y adquiere un significado distinto como atitikti, que no tiene nada que ver con surinkti. Bien. Ejemplos de estos hay miles de ejemplos, ¿no? Y por eso el diccionario bilingüe es muy interesante también para formar en el usuario ese sentido, esa sensación, ese convencimiento de que las lenguas no son paralelas y que cada uno, cada usuario, cada aprendiente, cada estudiante de un idioma tiene que intentar meterse, introducirse en la mentalidad, en la manera de hablar, en la manera de pensar de cada lengua. Voy a hablar esta vez aquí de tres solamente. En este caso es inglés-español, español-inglés y, por supuesto, el diccionario lituano-español, que yo personalmente conozco bastante bien. Entonces, los diccionarios más importantes español-inglés, inglés-español son el Collins y el Oxford. Son muy buenos los dos, no puedo decir cuál es el mejor. Yo me inclino un poco más por Oxford, pero no sé por qué. Tal vez puede resultarme más cómodo, pero los dos son igualmente buenos, ¿no? Estos diccionarios están hechos, lógicamente, en Inglaterra, me imagino que también contando con Estados Unidos, pero no están hechos en España. Lo que sí que se hace en España es los diccionarios bilingües se hacen generalmente fuera de España. No todos, hay uno muy bueno, español, francés, francés, español, muy bueno, hecho por españoles, muy bueno para primeros fases, para primeras etapas. Pero los diccionarios en general, español-inglés, inglés-español, español-alemán, alemán-español, generalmente están hechos fuera de España, pero se editan
conjuntamente con una editorial de España y por supuesto ahí intervienen lexicógrafos españoles, evidentemente. Pero yo os puedo asegurar que generalmente la parte, por ejemplo, la parte inglés-español o la parte alemán-español o la parte francés-español generalmente está mejor que la parte español-inglés, español-alemán, español-francés, aunque esté hecho por españoles y ingleses, o españoles y alemanes, o españoles y franceses. Pero por algún motivo, siempre la parte español, otra lengua, no refleja tanto la riqueza del español como al revés, como en la parte inglés-español, no refleja, la parte inglés-español refleja muy bien la riqueza idiomática del inglés. No así como en la parte español-inglés, que no refleja tan bien la riqueza idiomática del español. Bueno, voy a decir un concepto más que ya hemos visto al principio de la asignatura, que es el concepto de diccionario activo y diccionario pasivo, aunque yo defiendo que es mejor hablar de diccionario L2, L1, es decir, que diccionario que te informa, en el que partes de palabras del otro idioma hacia el tuyo, que puede usarse como pasivo, es decir, solamente para entender, pero también puede usarse como activo, es decir, para aprender también expresiones idiomáticas del otro idioma. Y el diccionario L1, L2, es decir, el diccionario que presuntamente es activo, es el diccionario en el que uno parte de su propia lengua, L1, y a partir de su propia lengua aprende cómo se dice en la L2. Lo que pasa es que de hecho, cuando se aconseja, cuando una persona consulta un diccionario L1, L2 de su lengua a la otra lengua, por ejemplo, de lituano a español, es bueno luego comprobar qué información da el diccionario español-lituano. Porque un buen diccionario, vamos a decir L2, L1, vuelvo al anterior, L2, L1, debe aportar mucha información idiomática del propio idioma, del idioma, el que se llama idioma de origen, LO, idioma de origen es el primero, la parte, vamos a decir que me equivoque, la parte izquierda, donde está el lema, es la parte izquierda, y ahí debe ofrecer una información exhaustiva de expresiones propias de cada idioma. Como hemos visto antes, por ejemplo, con el ejemplo de spend, que spend, aunque es un diccionario monolingüe, ofrece una información muy exhaustiva sobre las construcciones que se utilizan. Bueno, pues un buen diccionario bilingüe también debe ofrecer en la parte, en este caso sería L2, L1, debe ofrecer una información exhaustiva de ese idioma, que es un idioma ajeno al idioma del usuario. Comprendo que es un poco complicado, pero es así, que no es exactamente lo mismo diccionario activo, diccionario pasivo, que decir diccionario L1, L2 de la propia lengua a la otra y L2, L1. Que el L2, L1 generalmente se interpreta como diccionario pasivo de otra lengua a la mía para entender. Pero es que de hecho no se usa el diccionario solamente para entender, el diccionario L2, L1 para entender, sino que se usa también para aprender. No solamente leo lo que significa una palabra y lo entiendo, sino que además intento aprenderlo, intento interiorizarlo, intento incorporarlo a mi propio vocabulario, a mi propio tesoro de palabras, ¿no? Bien, entonces pienso que todo esto es bastante claro. Entonces vamos a analizar ahora unos cuantos artículos, unas cuantas entradas de los diccionarios Collins y de Oxford. Creo que las hemos visto también en clase parcialmente. Vamos a analizarlas ahora de modo exhaustivo para que queden claro cuáles son los componentes del diccionario bilingüe. El diccionario bilingüe es estructuralmente mucho más complicado que el diccionario monolingüe, incluso que el diccionario monolingüe
de aprendizaje, que es mucho más rico también que un diccionario monolingüe destinado a hablantes de esa lengua. ¿Por qué? Porque el diccionario bilingüe es mucho más rico estructuralmente, porque tiene muchos más componentes. No solamente, por supuesto, el lema, pero muchas veces está el lema, está también la pronunciación, está también la indicación morfológica, que eso lo tienen todos, ¿no? Si es verbo o verbo transitivo, si es masculino, si es sustantivo femenino, adjetivo, esa información lo tienen todos. Pero muchos aportan, por ejemplo, si es un diccionario inglés otra lengua, te aporta las formas. Si es un verbo te forma los tiempos de la forma de pasado y del participio, ¿no? Si dice go, dice went, gone, o si es un adjetivo, te presenta no solamente el lema, sino también te presenta la forma la forma comparativa y la forma superlativa. Aunque también, por supuesto, esas formas entran como lema en el lemario del diccionario. Y más información, es decir, que las construcciones gramaticales, las construcciones sintácticas, puesto luego, como hemos visto, las semantizaciones, los cotextos o colocaciones, es decir, esas palabras que se usan con el signo lemático, es decir, que tiene una mayor riqueza estructural. Por eso vamos a analizar ahora unos cuantos entradas de Collins y de Oxford. Empezamos entonces con el de Collins, ¿no? Por ejemplo, adjetivo fino. ¿Veis? Esta es primera acepción. Adjetivo. Y ahí veis 1, es primera subacepción. Y entre paréntesis, igual a no grueso. Esa es la primera semantización. Y ahora, entre corchetes, arena, punta, pelo. En inglés, fine. Este arena, punta, pelo son los cotextos o las colocaciones. A continuación, entre corchetes, papel, capa, thin. Esos son más cotextos o colocaciones. Y más adelante, bolígrafo de punta fina, fine tipped ballpoint pen. Es decir, en este caso ya es una realidad un poco más concreta y entonces utiliza el ejemplo completo para indicar que es una realidad concreta más específica, ¿no? Bien, 2, entre paréntesis, signo igual de buena calidad, esa es la semantización, y luego entre corchetes, cristal, porcelana, papel, fine, etcétera, etcétera, ¿no? Esto creo que ya está bien claro lo que es la semantización y lo que es la indicación de cotexto o cotexto. Bien, y siguiente vemos, ¿no? Crecer, en este caso es un verbo, el verbo crecer, y aquí veis que dice primera indicación, cong 2D. Esto es una indicación que sobre cómo se conjuga este verbo, y el diccionario tiene sus propias tablas donde se puede ver. Primera acepción, VI, verbo intransitivo, 1, subacepción, entre paréntesis, igual, desarrollarse, esa es la semantización. Y ahora, animal, planta, objeto. Si es un verbo intransitivo, animal, planta, objeto es el sujeto del verbo to grow, ¿no? Bueno, perdón, el sujeto del verbo crecer, y por tanto su traducción es el sujeto del verbo to grow. Entonces, aquí por ejemplo dice un ejemplo, ¿no? El jazmín ha dejado de, ahora este signo, la tilde, que significa ha dejado de crecer. Y aquí el ejemplo que pone incluye la palabra grow, ¿no? Es decir, que esto es un ejemplo tanto del signo lemático como un ejemplo del equivalente, que en este caso coincide. Bien, y todos los demás ejemplos, como veis, coinciden con los demás es to grow, todos coinciden con el mismo equivalente, todos tienen el mismo equivalente. Ahora vemos un verbo inglés, proclaim, VT, verbo transitivo, 1, primera acepción, announce, eso es una semantización. Y luego pone ahí,
entre corchetes, más independence. En este caso, este más significa que es el complemento directo. Hemos dicho que cada diccionario bilingüe elige la forma de expresar cuándo es objeto directo y cuándo es sujeto. En este caso, con el corchete igual que el sujeto, pero en este caso con el signo más. Y aquí pone un ejemplo, es to proclaim somebody king, y proclamar a alguien rey. Es decir que en este caso también todos los ejemplos, podéis ver los demás ejemplos, utilizan por supuesto tanto el signo lemático, to proclaim, está repetido en todos, pero también en todos también se utiliza, fijaos, en unos se utiliza, en el primer ejemplo se utiliza proclamar y en los demás se utiliza el verbo declarar o declararse. Fijaos que ya no es lo mismo declarar sino declararse, porque es to proclaim oneself innocence. Bien. Y segunda acepción, significa to reveal, es revelar, anunciar. Y como un ejemplo de la palabra proclaim en el segundo significado, en el que se utiliza también el equivalente dado, es decir, su culpabilidad se revelaba en las caras. Vemos ahora dos entradas del diccionario Oxford, la parte inglés-español. Entonces veis, claim, aquí lo único es claim 2. ¿Por qué? Veis que pone VT, verbo transitivo, significa que el primer claim ha sido sustantivo. Entonces, igual que el otro, primera acepción A y subacepción 1. Entonces aquí dice assert title 2. Este caso es la semantización. Entre paréntesis y letra redonda. A continuación, throne, inheritance, land. Esto ya son complementos directos. Fijaos la forma que tiene el paréntesis. Reclamar. Right, es decir, eso sería igual que throne, inheritance, land son el complemento, son el contexto. Este right también es reivindicar un derecho. Y los ejemplos. Aquí muy interesante, fijaos por lo que digo yo que el diccionario Oxford me parece un poquitín mejor. Aporta aquí un ejemplo. To claim diplomatic immunity. Alegar inmunidad diplomática. Aquí se da un equivalente, alegar, que no es ninguno de los equivalentes dados anteriormente. Si leemos la segunda subacepción, entre paréntesis, semantización, demand to take as one's own, y a continuación también el contexto, en este caso complemento directo también, reclamar. Y entonces en el ejemplo, si veis, podéis leer el ejemplo en inglés, no quiero leerlo en mi horrible inglés, pero si veis, la traducción es ocupó el lugar que le correspondía como campeona mundial. Ocupó. Es decir, que en este caso el equivalente del ejemplo no es el equivalente que se ha dado antes. Incluso el siguiente ejemplo, el siguiente ejemplo de earthquake, el terremoto cobró, es decir, es otro equivalente que no ha sido dado anteriormente. Es decir que, como veis, el ejemplo es un componente muy interesante que te permite aportar una información que no se ha aportado antes. Vamos con el siguiente verbo, que es skirt, ¿no? Entonces, este verbo, en primer lugar, mejor dicho, sustantivo. A, stream, chorrito. Y el ejemplo utiliza el equivalente dado. Y segundo, persona, coloquial, mequetrefe, ¿no? Bien. Sería la segunda entrada, sería el de verbo, ¿no? Entonces, muy interesante. Verbo transitivo, liquid, es decir, echar un chorro de. Y aquí el ejemplo utiliza ese mismo equivalente. Pero fijaos el siguiente, es leer el siguiente ejemplo en inglés y traducción. Lo rociaron con agua. Aquí ya no se utiliza el equivalente que se ha dado antes. Curiosamente, este verbo tiene también su versión intransitiva. Entonces, fijaros bien cómo indica aquí el sujeto. El sujeto es liquid, está entre dos paréntesis. Esta es la tipografía, la manera que elige el diccionario de mostrar cuál es el sujeto de un verbo intransitivo. Bien, yo creo que con esto hay suficientes ejemplos de la riqueza
que hay en los diccionarios bilingües, la riqueza tipográfica, la riqueza de componentes, y que vosotros como especialistas tenéis que saber lo que significa cada uno de los componentes, porque un diccionario bilingüe es una especie de bomba de información, y esa bomba está totalmente concentrada o muy concentrada, muy condensada, y tenéis que tener las claves para interpretar, para descifrar esa información condensada. Y en el futuro, cuando enseñéis a otras personas o los idiomas que conocéis, también tenéis que enseñar a descifrar la información contenida de un modo condensado en los diccionarios especialmente bilingües. Pero es que además los diccionarios ahora están principalmente en soporte digital, y en ese caso la información es todavía más fácil de acceder, es más visual, mucho más funcional. Es decir, que la información cada vez es de acceso cada vez más fácil. Bien, y finalmente permitidme que hable un poco del diccionario lituano-español, que se publicó el año 2002, pero se empezó a trabajar en él en el año 1997. Está hecho por solo un autor, lo que significa que tiene errores propios de que el diccionario está hecho solamente por un autor, que por supuesto contó con muchísima ayuda, además de con muchísimos libros, principalmente de libros, pero en esa época todavía no se utilizaban los corpus, o el autor tampoco tuvo acceso a esos corpus. Desde luego en esa época no estaba tan desarrollado como ahora. Ahora, si se hace otra vez ese diccionario, que hay que hacerlo, uno, con corpus, y dos, hay que hacerlo en versión electrónica. Se puede hacer también impreso, pero tiene que ser principalmente de acceso libre por internet. Bueno, pues hay que hacer eso con corpus y en internet. Bien, este diccionario se fue haciendo poco a poco, no de la A a la Z, sino introduciendo las palabras más importantes, y desde el principio está pensado para estudiantes lituanos que aprenden español, aunque en parte también puede servir para para pobrecitos españoles que quieren aprender lituano. Pero tal como está diseñado el diccionario, está más bien pensado, lógicamente, para lituanos que quieren aprender español, y por eso hay un detalle, es que la información de los verbos irregulares está después del equivalente del verbo irregular. Equivalentes es, por ejemplo, pateti, pues después de poner hay una indicación numérica, un símbolo, que significa que es un verbo irregular que remite a una clasificación que está al final del diccionario. Y la indicación de cómo son los verbos lituanos, es decir, los verbos lemáticos, eso remite a una clasificación que está también al final, pero que realmente solamente es útil, es importante para los españoles. Bien, entonces, también sin mayor explicación, voy a exponer aquí 3 entradas de este diccionario para que se vea cómo está concebido y cómo se presenta la información. Vemos en primer lugar una entrada de un verbo, el verbo clausiti. Veis ahí, ese O indica el tipo de conjugación en lituano. Esa información es importante para españoles. A continuación, co, el régimen del verbo clausiti, ¿no? Pues clausitis músicos, ¿no? Por ejemplo, co. Primera acepción, y aquí entre paréntesis la S, que indica que puede ser clausiti o clausitis o pasiclausiti. Y ahí veis los equivalentes, ¿no? Escuchar, oír, y veis oír con EV y VI 26. Eso remite al cuadro verbo irregular 26 que está al final del libro. Y entonces aquí los ejemplos, que son ejemplos que podríamos llamar hipercondensados. ¿Por qué? Porque los ejemplos no reproducen ni la
palabra lematizada ni el equivalente, lo que supone que si decimos clausitis musicos, significa oír música, radio, oír la radio, y luego un ejemplo ya completo, clausic, escucha, oye, mira, y luego una remisión a al lema is clausiti. Segunda acepción, con el prefijo ish, por ejemplo, pasqueitu, a clases, asistir a clases. Y 3, pa, obedecer, obedecer, vi10 significa que obedecer, igual que conocer, igual que parecer, o verbo hacer caso a. Ejemplo, a los padres, es decir, obedecer a los padres, hacer caso a los padres. Y remisión a los artículos, a los lemas paclusti y paclausiti 2. En principio, este diccionario tomó la decisión de introducir todos los verbos, o casi todos, la gran mayoría, en su verbo sin prefijo. Luego, si se acude a esas mismas palabras, por ejemplo, al verbo is clausiti, entonces ahí aparece una remisión a clausiti. Pero es posible que también haya alguna información específica del verbo is clausiti. Bien, esto es, por ejemplo, un ejemplo de verbo. A continuación, un sustantivo, laisve, libertad. Ese 4 indica el tipo de acentuación, cosa que para un español es muy difícil entender, pero en el final del diccionario están unas explicaciones en español sobre la acentuación lituana. Bien, entonces, libertad. Fijaos que la palabra libertad aquí no indica el género. ¿Por qué? Porque se supone que un estudiante de español sabe que las palabras que terminan en tad son femeninas. Pero realmente, en un diccionario, aunque esto se supone que lo sabe, un diccionario debe dar esa información. Es decir, debería decir libertad femenino. Y luego los ejemplos. Cova del Laisves, lucha por la libertad, Giventi Laisveye, vivir en libertad, etcétera, etcétera. Como veis, todos los ejemplos reproducen tanto el signo lemático como el equivalente. En concreto, ya hablamos cuando expliqué los componentes que ejemplos como, por ejemplo, como rollo laisve o spaudos laisve, esto no son ejemplos, esto deberían ser subentradas o infralemas. ¿Por qué? Porque son expresiones fijas, son unidades pluriverbales que tienen su propio equivalente y por tanto no son ejemplo de uso, son palabras, son expresiones que tienen su propio equivalente, igual que libertad de conciencia o poetine no licencia poética. Feos, en este caso es un caso en el que laisve no se traduce por libertad, sino que se traduce por licencia. Pero en este caso no es tanto ejemplo, sino, repito, debería ser un infralema o subentrada. Y un último ejemplo de adjetivo, ¿no? El adjetivo abellingas, donde hay una indicación de construcción muy complicada, que es que cam en español corresponde a sujeto y cas en español corresponde a dativo. Y ahí dice arba acusativo, dejar, resultar. El equivalente es indiferente, frío. Entonces, lo importante es el ejemplo porque el ejemplo ilustra la indicación de construcción. Se dice, as abellingas poesiae. En español es decir, la poesía me es indiferente. O es como decir que poesía irá man abellinga. No que as abellingas poesía, sino a poesía man abellinga. Esa es la construcción española. Y con las demás opciones, ¿no? La poesía me resulta indiferente, la poesía me deja indiferente o me deja frío. Y otro ejemplo, y abellinga pramogoms. Ella es indiferente a las diversiones. Las diversiones la dejan indiferente. Son ejemplos que ejemplifican, que ilustran la indicación sintáctica. Y por último, una breve mención al diccionario español-lituano de Valdas Petrauskas, que se publicó el año 1996, el año que yo llegué a Lituania.
Este diccionario es un diccionario, sí que se puede decir que es puramente pasivo, es decir, para entender textos españoles. Uno lee un texto español, no entiende una palabra y consulta esa palabra en el diccionario para aprender lo que significa. Pero realmente ese diccionario no sirve para aprender español activamente, porque hay pocos ejemplos, hay muchísimas acepciones, hay muchísimos equivalentes en lituano, pero no es un diccionario que oriente al usuario en cómo se construye el español, en cómo se usa el español, sino que te da muchos equivalentes para que cuando tú lees un texto en español y no entiendes una palabra, alguna de ellas sirve para que tú entiendas el significado. Repito, significado, pero realmente no te aporta mucha información para utilizar activamente el español, para que el lector, el usuario, aprenda los elementos o que aprenda las características idiomáticas del español, las características propias, es decir, cómo se combinan las palabras unas con otras, cómo se construyen las palabras sintácticamente. Esa información, si existe, es bastante pequeña. Bien, pues ya está. Esto es todo lo que tenía que decir en esta segunda clase. Creo que sale un poco más de 1 hora y media, pero pienso que si lo escucháis con atención, eso ya os sirve para el examen. Y por escrito os he puesto ya cómo serán las preguntas teóricas, incluso también cómo será la pregunta práctica. Bueno, pues entonces mucha suerte y cuidaos bien.